En diciembre de 1987, miles de personas en Filipinas solo querían una cosa: llegar a casa por Navidad. Familias enteras, niños, ancianos, todos esperando subir al primer barco disponible. Esa noche, el ferry Doña Paz estaba completamente lleno. Demasiado lleno. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. En medio de la oscuridad del mar, otro barco apareció en su camino. Y en cuestión de minutos, todo se convirtió en fuego, humo y caos. Gritos. Personas corriendo sin salida. Niños buscando a sus padres en medio de la noche. Lo que debía ser un viaje de regreso a casa se convirtió en una trampa mortal. Miles de personas desaparecieron en el mar. No hubo despedidas. No hubo tiempo. Solo silencio. Y una de las tragedias marítimas más devastadoras de la historia. Esta es la historia del Doña Paz. Una noche en la que la Navidad nunca llegó. Las imágenes que ves frente a ti muestran 6 embarcaciones. Ya hablamos de una de ellas antes, y continuaremos con las demás en próximos videos. La primera es el barco italiano Costa Concordia. Navegaba cerca de una isla cuando entró en una zona rocosa. El casco impactó contra una roca por debajo de la línea de flotación, lo que permitió la entrada de agua hasta provocar la peligrosa inclinación que estás viendo. Hay muchos más detalles, pero aquí vamos directo al punto. Gracias a los rápidos esfuerzos de rescate, el número de víctimas fue de 32 personas. La segunda embarcación es el ferry surcoreano Sewol. A bordo viajaban 477 personas, la mayoría estudiantes de la escuela secundaria Dangwon, que iban de excursión para despejarse del ambiente académico. Sin embargo, el barco se hundió, y con él murieron cerca de 300 pasajeros, en su mayoría jóvenes estudiantes. La tercera es el ferry finlandés MS Estonia. En este caso, una tragedia marítima provocó su hundimiento, causando la muerte de 852 personas. Aún no es momento de contar esta historia, pero tendrá su propio episodio. La cuarta embarcación, que también analizaremos en detalle, es el ferry egipcio Al-Salam 98. El barco perdió estabilidad y terminó hundiéndose, con aproximadamente 1034 víctimas. La quinta, que seguramente ya conoces, es el famoso Titanic, cuyo naufragio dejó alrededor de 1500 muertos. Y la sexta, que veremos próximamente, es el MSC Diamond, que impactó contra una gran roca y desencadenó otra tragedia marítima. Ahora podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver todo esto con el barco del que hablaste al inicio, el Doña Paz? La respuesta es clara. Si sumamos el número de víctimas de estos 6 desastres, aún así no alcanzan la cifra de la tragedia marítima de la que vamos a hablar hoy. Sí, incluso más que el Titanic. De hecho, el número de víctimas supera al de estas 6 embarcaciones juntas, incluyendo al Titanic. Así que sí. Esto es algo grande. Prepárate porque vamos directo a la historia. El 25 de abril de 1963 entra en servicio un barco japonés llamado Himeyuri Maru. Fue construido en Japón, en un astillero ubicado en la ciudad de Hiroshima y diseñado para transportar hasta 608 pasajeros entre las distintas islas del país. Con el paso de los años, la embarcación fue puesta en venta. En 1975, una compañía naviera filipina la adquirió y realizó múltiples modificaciones. Amplió la capacidad de carga, aumentó el número de cabinas y elevó su capacidad total de 608 a 1.500 pasajeros. Además, la empresa cambió su nombre a Don Sulpicio, alineándolo con el de la compañía. Así, el barco quedó listo para operar en aguas filipinas. Debido a su gran capacidad, fue asignado a una de las rutas marítimas más transitadas del país, conectando ciudades clave como Manila y Cebú. Desde el inicio de sus operaciones, realizó numerosos viajes exitosos. Sin embargo, en 1979, durante una de sus travesías, se produjo un incendio que se propagó de extremo a extremo de la embarcación. A bordo viajaban más de 1.100 pasajeros.
A pesar de la gravedad del incidente, la tripulación envió rápidamente una señal de auxilio. Los equipos de rescate respondieron con rapidez y lograron evacuar a todos. Personas dentro del barco, en el agua, incluso algunas en peligro de ahogarse. Al final no se registraron víctimas mortales. El barco, sin embargo, no pudo salvarse. El fuego lo destruyó por completo, obligándolo a salir de servicio. La compañía propietaria inició un proceso de reparación y reconstrucción integral. Tras 2 años de trabajos, la embarcación fue completamente renovada y devuelta al servicio. Pero debido a que su nombre anterior había quedado fuertemente asociado con el incendio, se decidió cambiarlo. Así nació el Doña Paz. También se modificó su ruta, pasando a operar entre Manila y Tacloban, un trayecto de aproximadamente 800 kilómetros que tomaba cerca de 24 horas por viaje. Durante años, el Doña Paz realizó numerosas travesías exitosas, transportando a cientos de miles de pasajeros. Pero uno de esos viajes sería completamente diferente. Por eso, el Doña Paz iba completamente abarrotado de personas, como ya viste. Los pasajeros, que literalmente ocupaban cada rincón del barco, se preparaban para la salida mientras se despedían de sus familiares en el puerto. Así comenzó la travesía. A la hora de la comida, la situación se volvía caótica. Los pasajeros se abalanzaban unos sobre otros para conseguir una ración. La razón era simple. La comida disponible solo alcanzaba para 1.500 personas, la capacidad original del barco, mientras que a bordo había más de 4.000. Incluso quienes lograban conseguir alimento tenían que compartirlo al menos con otro miembro de su familia. Cuando llegaba el momento de dormir, varias familias se apiñaban en una sola cabina diseñada para una sola. Otros dormían en los pasillos, en la cubierta o directamente en el suelo. Las condiciones eran extremas. Horas después de zarpar rumbo a Manila, cerca de la medianoche, el barco se encontraba en el estrecho de Tablas. La mayoría de los pasajeros dormía profundamente, salvo unos pocos. Entre ellos estaba un soldado filipino llamado Lot Gardonido. Mientras caminaba por la cubierta, entre cuerpos dormidos, notó a otro soldado despierto. Este le confesó que no podía dormir debido al ruido proveniente del puente, donde parte de la tripulación estaba celebrando una fiesta. Música alta, risas y gritos rompían el silencio de la noche. Otro de los que permanecía despierto era Salvador Durbaxel. Junto a otros pasajeros, salió a la cubierta en busca de aire fresco, tratando de escapar del ambiente sofocante del interior. Mientras observaba el mar, Salvador notó algo a lo lejos. Una silueta que se movía. Al principio pensó que era un pequeño bote de pesca, apenas visible en la distancia. Pero a medida que se acercaba, la figura crecía. Entonces lo entendió. No era un bote, era un barco. Y se dirigía directamente hacia ellos. La embarcación que se aproximaba era el petrolero MT Vector. En ese momento transportaba miles de barriles cargados con gasolina, queroseno y diésel. El 20 de diciembre de 1987, el Doña Paz se encontraba en Tacloban. Habían pasado 8 años desde su regreso al servicio. Ese día tenía programado zarpar rumbo a Manila en un viaje que comenzaría a las 6 de la mañana y terminaría alrededor de las 4 de la madrugada del día siguiente. Una travesía de aproximadamente 22 horas. Entre los pasajeros estaba un hombre llamado Salvador Durbaxel, junto a su hija pequeña, Lidia Salvador. Como decenas de miles de personas en el puerto solo querían regresar a casa lo más rápido posible para celebrar las fiestas con sus familias. Lidia contaría después que desde el momento en que compraron los boletos, sintió incomodidad. Aunque tenían 2 pasajes, ella y su padre terminaron durmiendo en una sola cama, compartiendo una misma manta. Incluso la comida que les sirvieron apenas alcanzaba para una persona. La cantidad de pasajeros era abrumadora, una multitud que parecía no tener fin. A pesar de que el barco ya estaba completamente lleno y todos habían ocupado su lugar, seguían entrando más personas por la puerta de embarque. Llamó su atención una familia numerosa, compuesta por jóvenes y niños, cargando varias maletas. Todos tuvieron que acomodarse juntos en una sola cama dentro del barco.
El Doña Paz estaba completamente saturado. Y aún así seguían subiendo más pasajeros. Después de observar esa multitud, Lidia y su padre se sorprendieron aún más al ver llegar a Bonao un grupo de 1000 soldados filipinos que también abordarían la misma embarcación. Aquí surge una pregunta evidente. ¿No se suponía que el barco tenía capacidad para 1500 pasajeros? Entonces, ¿qué está pasando con estas cifras y estas escenas? La respuesta está en el contexto. Era temporada navideña en Filipinas. Los puertos estaban desbordados, y todos querían volver a casa cuanto antes. Un barco con capacidad para 1500 personas terminaba transportando el doble o más. En este viaje en particular, el Doña Paz llevaba a bordo a más de 4300 pasajeros, sin contar la tripulación. Una cifra difícil de imaginar. Y lo más sorprendente es que muchos de los propios pasajeros aceptaban esta situación. Sabían que si no abordaban en esas condiciones, podrían tardar 1 o incluso 2 meses en encontrar otro barco disponible. ¿Y por qué no optar por otros medios de transporte? La respuesta está en la geografía. Filipinas es un país compuesto por más de 7000 islas. El transporte terrestre no es viable entre muchas de ellas, especialmente las más alejadas. Además, viajar por mar resulta mucho más económico que hacerlo en avión. A esto se suma que era temporada de fiestas. Trabajadores y estudiantes que vivían lejos de sus hogares estaban decididos a regresar, sin importar las condiciones. Salvador quedó paralizado por la impresión. No podía moverse. Solo veía una masa que se acercaba cada vez más, creciendo frente a sus ojos, sin lograr entender lo que estaba ocurriendo. Lo que lo sacó de ese estado fue una explosión violenta que sacudió toda la embarcación. El estruendo despertó a los pasajeros, que se levantaron aterrados por el impacto y la fuerte sacudida. Como era de esperarse, el petrolero había colisionado con el Doña Paz. Pero lo verdaderamente aterrador vino después. La oscuridad de la noche se transformó en un resplandor intenso. Los barriles del petrolero comenzaron a explotar uno tras otro. El primero estalló, luego el segundo, y un tercero salió despedido por el aire, cayendo sobre la cubierta como una bomba incendiaria. El fuego se propagó con rapidez, como si tuviera vida propia. Avanzaba, devorando todo a su paso, madera, metal, todo. El combustible derramado encendió el mar. El agua estaba en llamas. Quienes se lanzaban al mar caían directamente en el fuego, no en el agua que esperaban que los salvara. Dentro del barco, la situación era igual de desesperante. El fuego rodeaba las cabinas desde el exterior. El humo descendía desde arriba. Y el suelo comenzaba a arder bajo los pies. En medio del caos, Lidia despertó con el sonido de la explosión, el humo y los gritos que llenaban el ambiente. Corrió por los pasillos en llamas buscando a su padre sin saber dónde estaba. Más tarde describiría la escena. Corría tosiendo entre el humo, mientras los pasillos estaban llenos de personas gritando, golpeando las ventanas y otras observando el mar en llamas sin saber qué hacer. En situaciones así, la tripulación debería mantener la calma y distribuir chalecos salvavidas. Pero el pánico fue total. Olvidaron los protocolos de emergencia y esperaban ser rescatados ellos mismos. Los chalecos salvavidas estaban almacenados en la cubierta inferior. Pero esa zona ya estaba completamente envuelta en llamas. Nadie podía acceder. Los que estaban allí quedaron atrapados, sin posibilidad de escapar. De forma trágica, ninguno de los miembros de la tripulación logró sobrevivir. Los pasajeros quedaron solos, enfrentando su destino. Salvador y su hija Lidia no tuvieron otra opción. Saltaron al mar, directamente sobre la superficie cubierta de combustible en llamas. Por eso se sumergieron lo más profundo que pudieron, con la esperanza de que el agua los protegiera del fuego. Y aún así, esto apenas era el comienzo de la tragedia. Las explosiones continuaban una tras otra. Los barriles de combustible salían despedidos por la fuerza del impacto,
volaban por el aire envueltos en llamas y caían al mar. Miles de personas que habían saltado del Doña Paz se encontraron atrapadas en una lucha desesperada por sobrevivir. El combustible en llamas caía sobre ellos, acabando con sus vidas uno tras otro. Incluso para quienes lograron escapar de las explosiones y del fuego inicial, el peligro no había terminado. Al llegar al agua, los que no fueron alcanzados por las llamas comenzaron a nadar lo más rápido posible, alejándose y aferrándose a cualquier objeto flotante. Pero lo que encontraron fue aún más desgarrador. El mar estaba cubierto de cuerpos calcinados. Algunos eran niños, otros madres, ancianos. Una escena imposible de olvidar. Uno de los sobrevivientes, Maurice Ora, al ver aquello sintió terror y una profunda tristeza. Intentó nadar lejos, pero de repente chocó con el cuerpo de un niño de unos 3 años. El pequeño tenía quemaduras graves, los ojos abiertos, ya sin vida. Maurice, conmovido, cerró los ojos del niño con su mano y continuó nadando, llorando. Lidia y su padre, Salvador, avanzaban entre restos flotantes, cuerpos y fuego sobre el agua. Lidia tenía quemaduras en la pierna, producto del incendio en el barco. Al caer en el mar salado, el dolor se intensificó. La niña no dejaba de llorar. Padre e hija permanecían aferrados el uno al otro, flotando, esperando un rescate que creían llegaría pronto. Pero no sabían que tendrían que permanecer en el agua durante 6 horas. Con el paso del tiempo, ambos barcos terminaron hundiéndose, y las llamas comenzaron a disminuir. De las más de 4.300 personas a bordo del Doña Paz, incluyendo la tripulación, solo 26 lograron sobrevivir. Una cifra devastadora. 4.274 personas murieron en esta tragedia. La catástrofe marítima de la que hablamos hoy es posiblemente la más grande de la historia. Una tragedia cuyo número de víctimas supera al de 6 desastres marítimos combinados, incluidos los que mencionamos anteriormente. A la mañana siguiente, a varios kilómetros del lugar del accidente, en una pequeña isla llamada Masbate, los habitantes comenzaron su rutina diaria. Algunos se dirigían a pescar, otros a nadar, otros simplemente a realizar sus actividades cotidianas. Pero antes de subir a sus embarcaciones, notaron algo extraño en la orilla. La playa estaba cubierta de grandes masas oscuras. Al acercarse, intentaron identificar qué eran. No parecían rocas, tampoco animales marinos. La verdad los golpeó de inmediato. Eran cuerpos humanos cubiertos de combustible. Y eso era solo el comienzo. En las horas siguientes, la cantidad de cuerpos arrastrados hasta la isla aumentó de forma abrumadora. Si volvemos al momento de la colisión, en plena medianoche entre el Doña Paz y el petrolero MT Vector, encontramos que horas después otra embarcación pasaba por la zona y logró ver las llamas a la distancia. Era el buque MS Don Claudio. Al detectar el incendio, se acercó de inmediato al lugar, con la intención de auxiliar a posibles sobrevivientes. Al llegar, encontraron ambas embarcaciones hundiéndose, aún envueltas en fuego. La tripulación del Don Claudio, al ver la magnitud de la escena, comenzó a desplegar grandes redes para recuperar los cuerpos. Cuando escuchaban la voz de algún sobreviviente, lanzaban un salvavidas y comenzaban a jalarlo con cuerdas. Muchos de los sobrevivientes no tenían fuerzas ni siquiera para colocarse el chaleco. El agotamiento, el fuego y el tiempo en el agua los habían dejado al límite. Por eso algunos miembros de la tripulación se lanzaban al mar, ayudaban directamente a los sobrevivientes a colocarse el salvavidas y los asistían hasta subirlos a bordo. Durante más de 1 hora, el Don Claudio continuó con esta labor, recuperando cuerpos y rescatando a quienes aún seguían con vida. En ese momento, Lidia y su padre, Salvador, permanecían aferrados a un fragmento de madera flotante. De repente, Salvador escuchó una voz a lo lejos, preguntando si alguien seguía con vida. El sonido se acercaba cada vez más, hasta que finalmente lo vieron. Era un barco. Venía hacia ellos. La tripulación del Don Claudio lanzó salvavidas hacia padre e hija, y comenzó a arrastrarlos lentamente hasta la embarcación. Después de 6 horas en el agua, finalmente fueron rescatados. Al subir a bordo, ambos colapsaron por el agotamiento.
La tripulación actuó de inmediato. Les brindaron primeros auxilios, les cambiaron la ropa mojada y los llevaron a un lugar donde pudieran descansar. Lo que habían vivido era indescriptible. Hasta ese momento, el Don Claudio había logrado rescatar a 24 sobrevivientes. Entre ellos el soldado Lot Gardonido, quien había permanecido despierto en el Doña Paz horas antes, incapaz de dormir por el ruido de la celebración en el puente. Por cierto, Lot Gardonido fue el único soldado que sobrevivió de su grupo, compuesto por 1000 militares. Los 24 sobrevivientes, tras ser rescatados, aún no lograban comprender lo ocurrido en tan solo 6 horas. Una vez finalizada la operación de rescate, y tras revisar la zona una y otra vez, el Don Claudio continuó su ruta hacia Manila, con los sobrevivientes a bordo. Al amanecer del día siguiente, en varias islas cercanas, los habitantes comenzaron a ver decenas de cuerpos calcinados llegando a sus costas. Los pescadores, al lanzar sus redes esperando capturar peces, se encontraban con algo completamente distinto. Cuerpos humanos. Muchos de ellos irreconocibles, sin rasgos, borrados por la intensidad del fuego. Ante estas escenas, surgieron preguntas urgentes. ¿Qué había pasado? Las autoridades locales alertaron a la Guardia Costera de Filipinas, que se movilizó de inmediato para investigar el origen de los cuerpos. La investigación inicial determinó que la causa había sido la colisión entre el petrolero MT Vector y un ferry de pasajeros llamado Doña Paz. Tras el anuncio, miles de familias acudieron en busca de respuestas, intentando confirmar si sus seres queridos estaban a bordo y si habían sobrevivido. A medida que avanzaban las investigaciones, los primeros resultados apuntaban directamente al petrolero MT Vector como responsable del accidente. Se reveló que su tripulación no estaba calificada para operar una embarcación de ese tamaño. Incluso había 2 ingenieros a bordo que no contaban con licencia. Del petrolero, solo 2 personas lograron sobrevivir. Durante los interrogatorios, ambos admitieron que antes del accidente estaban dormidos en sus camarotes. La investigación también sacó a la luz el historial del barco. Operaba sin certificado de seguridad, evitaba mantenimientos y presentaba múltiples fallas técnicas. Gran parte de sus equipos no funcionaban correctamente. Además, la tripulación estaba incompleta, y muchos de sus miembros no tenían formación ni licencias adecuadas. Cuando toda esta información salió a la luz, un ex capitán del MT Vector declaró que durante su tiempo en la embarcación, el sistema de dirección ya presentaba fallas graves. A pesar de ello, la empresa propietaria ignoró las advertencias. Incluso había amenazado a la tripulación para que no reportara los problemas. Con estos hallazgos, las autoridades concluyeron que la compañía dueña del petrolero debía ser sancionada. Pero la mayoría de las personas consideró que los resultados de esos informes no eran justos, sobre todo los familiares de las víctimas, que necesitaban información más precisa que la proporcionada por la compañía propietaria del ferry Doña Paz, donde viajaban sus seres queridos. Ante la presión, el dueño de la empresa emitió un comunicado. Entre la información que compartió, aseguró que el número de víctimas era de 1.500 pasajeros. Quienes seguían el comunicado desde lejos eran la Guardia Costera de Filipinas y los equipos de rescate, quienes estaban seguros al 100% de que la cifra real era mucho mayor. Sus sospechas comenzaron a confirmarse al observar a los familiares, que pasaban horas, luego días y semanas, frente a la oficina de la empresa Salve Ship Lines, la propietaria del ferry, intentando obtener respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. Nadie de la compañía quería dar explicaciones. A pesar de la evidencia, la empresa mantuvo la cifra de 1.500 víctimas. Sin embargo, las autoridades y la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas notaron algo inquietante. El número de reportes de personas desaparecidas era de 3.000. El doble de lo que aseguraba la compañía. Esto llevó a los investigadores a cuestionarse. ¿Cómo podía la empresa afirmar que murieron 1.500 pasajeros, mientras que las familias reportaban 3.000 desaparecidos? ¿Acaso la compañía estaba mintiendo para reducir las sanciones? Todos sabemos que la embarcación llevaba más del doble del límite permitido de pasajeros. Pero hasta ese momento, ni la Oficina Nacional ni los familiares tenían información confirmada. Los investigadores comenzaron un proceso de verificación. Fueron casa por casa,
recopilando los nombres de los desaparecidos, y al mismo tiempo revisaron los registros de boletos del ferry. Los resultados confirmaron lo que muchos sospechaban. El número real de víctimas era mucho mayor que el declarado por la empresa. Curiosamente, cada vez que alguno de los 24 sobrevivientes relataba que el ferry estaba sobrecargado, que la gente dormía en la cubierta y en los pasillos, la compañía lo desmentía públicamente. Hasta que llegó el golpe definitivo que obligó a la compañía a admitir todo lo ocurrido. Un alto directivo de la empresa propietaria del ferry Doña Paz, cuyo nombre no se reveló, declaró que efectivamente el ferry estaba peligrosamente sobrecargado, muy distinto a lo que afirmaba la compañía. Aseguró que no era la primera vez que ocurría algo así, y que la empresa repetía esta práctica, especialmente en fechas especiales. Explicó que aunque se emitían 1.500 boletos oficialmente, la compañía vendía miles más de manera ilegal, aumentando el número de pasajeros y por ende las ganancias. Además, señalaba que, al ser consciente de la ilegalidad de estas acciones, la empresa se aseguraba de no dejar ningún registro de los pasajeros adicionales. Solo se registraban los 1.500 nombres oficiales. Los demás no quedaban registrados. Cuando esta información se conoció por las declaraciones del directivo, se propagó por Filipinas como un reguero de pólvora. Los resultados de la investigación mostraron que por el lado del petrolero MT Víctor, la tripulación no estaba entrenada, y los dos miembros que sí tenían capacitación estaban dormidos. Por otro lado, el ferry Doña Paz transportaba una carga de pasajeros superior a su capacidad. Ahora necesitábamos entender con detalle la causa del accidente. La noche del 20 de diciembre, ambos barcos navegaban lentamente, cada uno a 8 nudos por segundo, una velocidad relativamente baja para el mar. Surge la pregunta: ¿cómo es que varios pasajeros del Doña Paz notaron al petrolero y la propia tripulación no reaccionó? La respuesta estaba en el timón defectuoso del petrolero, que impedía maniobrar correctamente. Los investigadores concluyeron que la tripulación del Doña Paz sí advirtió la presencia del MT Víctor e intentó comunicarse para ajustar su rumbo, pero el timón averiado del petrolero hizo imposible evitar la colisión. La investigación sobre el Doña Paz continuó durante años, hasta que en 1999 el equipo encargado de la causa publicó los resultados finales. Determinaron que el desastre fue producto de una cadena de errores humanos, falta de entrenamiento y evasión de mantenimiento, entre otros factores. La sorpresa mayor llegó al anunciar que el número total de cadáveres recuperados era de 4.300, muy lejos de los 1.500 que había declarado la empresa, o incluso del doble que señalaban los reportes iniciales. Este desastre fue catalogado por revistas especializadas y medios como la mayor tragedia marítima en la historia de Filipinas. National Geographic realizó un documental titulado Titanic de Asia. Figuras de peso como la reina Isabel y el Papa Juan Pablo II enviaron condolencias al país. La compañía propietaria ofreció 20.000 pesos filipinos por cada víctima a sus familias, pero condicionó el pago a que los beneficiarios no pudieran demandar ni responsabilizar a la empresa. Este monto equivalía a poco más de $600, claramente insuficiente, y provocó aún más indignación entre los familiares, quienes exigieron una compensación justa. Finalmente, la Autoridad de Investigación Marítima responsabilizó plenamente al petrolero MT Víctor. En 1999, la Corte Suprema de Filipinas determinó que los dueños del MT Víctor eran los únicos responsables del desastre. En 2009, tras una serie de pérdidas financieras, Salve Ship Lines, propietaria del Doña Paz, tomó la difícil decisión de abandonar el transporte de pasajeros y dedicarse únicamente al transporte de carga. Esta medida se tomó después de que, en 2008, otro ferry de la compañía se hundiera, causando la muerte de 800 pasajeros y toda su tripulación. Y aquí termina la historia de hoy. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!